El stock de materiales en Opticut se crea en dos fases. En primer lugar, definimos los materiales, básicamente sus nombres. Cada material se caracteriza con el nombre o código, una descripción opcional, el grosor, el precio por metro cuadrado y la indicación de si el material tiene beta o no, lo que denominamos fibra. También se puede añadir un coste por metro lineal, de alguna manera para indicar al final el coste de la operación de corte en la máquina. Si disponemos también de Polyboard, la base de datos de materiales es la misma, es decir, que los materiales que tenemos ya creados en Polyboard automáticamente los veremos en Opticut. Y al revés, y si creamos un material en uno u otro programa, también se verá inmediatamente reflejado cuando estemos en el otro. Vamos a crear un material. Le damos, por ejemplo, este nombre, definimos el grosor, indicamos que tiene beta, un precio por metro cuadrado y un valor del corte por metro lineal de 2 euros. Una vez tenemos los nombres de los materiales, el segundo paso es crear los formatos de tablero. Para ello vamos aquí, editar paneles, vamos a coger el material que acabamos de crear. Lógicamente, en este momento no tenemos ningún tablero, vamos a añadir uno. Le damos las dimensiones, la cantidad, que puede ser ilimitada si no nos preocupa tener un control de este stock, o bien la cantidad de unidades de este formato que tenemos. Le podemos también añadir alguna información más en este apartado de observaciones y en referencia podríamos incluir un número de lote o cualquier dato relevante que nos interese para nuestro control. Y por supuesto, el precio, en principio, se traslada el precio que hemos definido antes para el material. Pero podría darse el caso de que en función de las dimensiones de un formato, ese precio tuviera alguna cierta variación. Es decir, que a lo mejor los 6 euros por metro cuadrado que hemos definido anteriormente, en este caso concreto, sean 6,50. Es posible crear tantos formatos como queramos. No hay límite en ese sentido. Y en este caso, vamos a variar el precio por metro cuadrado. Vamos a darle el valor nominal que en su momento indicamos para el material. Podríamos añadir también incluso retales que obtengamos en otra fase de la producción. Vamos a suponer que tenemos unos retales de 2000 por 1200 milímetros, en cantidad 23. Este formato de 3000 por 1500, antes no le habíamos dado una cantidad inicial, se la damos ahora. Ya tendríamos de esta manera definido el stock de materiales, el stock de tableros que corresponden a este material de nombre ejemplo. A la hora de crear la lista de cortes, es decir, el conjunto de piezas que tenemos que distribuir y posteriormente cortar, disponemos de diferentes opciones. La más inmediata es ir introduciendo directamente y una por una cada una de las piezas, indicando además el número de ejemplares que hay que cortar, el material. Adicionalmente podemos asignar a cada canto una cinta y también podemos controlar la manera en la que se tiene que gestionar la fibra o beta. Según el material, quiere decir que si el material, en este caso ejemplo, se ha definido como con beta, las piezas estas tienen que respetar la alineación con la beta. Si en cambio ponemos aquí no, independientemente de cómo hayamos definido el material, no se va a tener en cuenta la beta. Es decir, que Opticut puede rotar 90 grados la pieza si con eso obtiene mejor resultado. Hay un botón duplicar que permite crear una copia de la línea que acabamos de introducir
y si lo único que tenemos que hacer es cambiar, por ejemplo, una de las dos dimensiones o bien la cantidad, pues resulta una manera muy ágil de ir entrando piezas adicionales. De todas formas, esto solo tiene sentido si la cantidad de piezas es relativamente pequeña. Si tenemos que importar centenares de piezas, pues evidentemente no tiene sentido por el tiempo que vamos a emplear y sobre todo la posibilidad de cometer errores, de escribir dimensiones o cantidades. En ese caso tenemos una opción más interesante, que es la posibilidad de importar un archivo de texto que puede proporcionarnos pues otro programa de diseño, un programa de control de producción, un ERP, y que incluya pues una serie de dimensiones y cantidades. En este caso vemos que hay ausencia de material, es decir, ese archivo no tenía definido ningún material para las piezas. Bueno, pues en ese caso lo podemos definir ahora. Marcamos todas las piezas que acabamos de importar y seleccionamos el material de entre la lista de materiales que tenemos creados. El formato de este archivo de importación se puede configurar. En Opticut tenemos aquí la posibilidad de definir el contenido de este archivo, en el orden además en el que tienen que leerse las variables. Es decir, que nos adaptamos de alguna manera a la estructura de este archivo externo. En Opticut 6 además hay dos novedades interesantes a la hora de tener más opciones de importar la lista de corte. Concretamente, vamos a eliminar todas estas piezas que tenemos ahora aquí. Ya tenemos nuestra lista de corte vacía y vamos a importar, en este caso, imágenes. ¿A qué nos referimos al hablar de imágenes? Pues archivos con cualquier formato de imagen de mapa de bit, es decir, JPG, BMP, TIFF, PNG, etc. Estas imágenes, el momento en que se importen a Opticut, lo que van a hacer es crearnos una pieza para cada una de ellas que tendrá unas dimensiones que estarán en relación con los píxeles, con el tamaño en píxeles de las imágenes. Borramos también este conjunto de piezas que hemos importado y vamos a ver otra novedad en Opticut 6, que es la posibilidad de importar el contenido de un archivo de XF. Cogemos este archivo, aquí se nos muestra su contenido. Como vemos, no son rectángulos los contornos de las piezas, sino que son trapecios. Lógicamente, cuando importemos esto en Opticut, las dimensiones que aparecen aquí corresponden al rectángulo envolvente, es decir, el rectángulo mínimo que permite englobar cada una de las piezas. Finalmente, además de todas estas opciones de importación, hay una más, que en este caso es la más directa, puesto que permite desde Polyguard pasar un despiece de un diseño de un mueble o de un proyecto a Opticut, sin tener que guardar un archivo intermedio ni hacer nada más. Es totalmente directo. Y además vamos a describir una opción muy interesante. En Polyguard tenemos la posibilidad de marcar un conjunto de piezas, en este caso los tres frentes de cajón y la puerta, y definir que se mantenga continuidad de la fibra. Es decir, que estas piezas nos interesa que cuando las fabriquemos, cuando las cortemos concretamente, se mantengan agrupadas en el tablero para que conserven la continuidad de la fibra que vemos aquí. Bueno, pues esta restricción que hemos impuesto se va a pasar a Opticut. El momento en que le digamos exportar a Opticut, vamos a trasladar este despiece y además con esa restricción que nos obliga a mantener unidas esas cuatro piezas, tal y como vemos aquí. Es lo que denominamos fibra continua, que también es una novedad de Opticut 6. En este caso, la relación entre piezas la hemos pasado ya desde Polyguard, pero si no, se puede definir aquí. Es decir, aquí podemos crear, al margen de esta relación que ya viene impuesta por Polyguard, podemos elegir
una pieza y a continuación decirle que vamos a añadir otra pieza debajo de ella, o que vamos a añadir otra pieza a su derecha. Es decir, podemos ir construyendo este patrón, esta distribución, para que se respete, y de esa manera garanticemos que hay continuidad en la fibra, en la beta, entre las piezas que situemos en este grupo. Es, por tanto, una novedad muy interesante. Ya sabemos cómo crear la lista de corte, bien directamente o importando el contenido desde un archivo de texto, un conjunto de imágenes, un archivo de XF, o bien enlazando con Polyboard para pasar directamente el despiece de Polyboard a Opticut. A continuación veremos cómo hacer el cálculo y cómo obtener los resultados para pasar a fabricar estas piezas, a cortar. Tenemos en pantalla una lista de corte que hemos pasado directamente desde Polyboard, de la manera que vimos anteriormente. Y lo que vamos a hacer es añadir a esta lista otro pedido que traeremos en este caso desde un archivo externo que nos han proporcionado. La idea es que cuanto mayor sea el número de piezas en una lista de corte, más eficiente va a ser la optimización. Por tanto, si tenemos este pedido que es relativamente corto, de una cantidad pequeña de piezas, pues puede ser interesante acumular otros pedidos y hacer la optimización del conjunto. Y evidentemente es importante que podamos distinguir después fácilmente las piezas de un pedido o de otro. Bien, pues esto lo podemos hacer en Opticut 6, esto es una novedad de esta nueva versión, de una manera muy fácil, asignando un color a cada grupo de piezas. Concretamente, vamos a marcar todas estas piezas que tenemos actualmente en la lista de corte y vamos a asignarlas este color. Y a continuación vamos a importar otro pedido, otro conjunto de piezas a partir de un archivo externo, y a este nuevo conjunto de piezas vamos a asignarle un color diferente. De esta manera podemos distinguir después en los informes y en las etiquetas fácilmente las piezas de un pedido y las piezas de otro. Vamos a realizar ahora el cálculo. Ya tenemos el resultado en pantalla. Ha sido un cálculo muy rápido porque tenemos en este momento configurados los parámetros de optimización para que así lo sea. Existe la posibilidad de dar más tiempo de cálculo al programa y es estadísticamente previsible que se obtenga un mejor resultado. Pero bueno, en este momento nos interesa simplemente ver una panorámica del funcionamiento de Opticut y no entrar en estos detalles. El resultado pues tiene una serie de esquemas de corte, que son los que vemos aquí, con la distribución de las piezas. Y a partir de aquí, la información que podemos pasar al cortador corresponde a un informe en el que vemos aquí la lista de piezas en la que se distingue por su color las que corresponden a un pedido u a otro, seguidamente la distribución, los esquemas de corte, con indicación, además, de la secuencia de corte que se ha de seguir. Y, además de este informe, podemos imprimir las etiquetas para identificar todas las piezas. Tal y como se ve, claramente el color nos permite distinguir unas de otras. Además, el orden en el que se imprimen estas etiquetas corresponde exactamente al orden con el que van a ir saliendo las piezas del corte. Es decir, hay una sincronización que evita errores o dudas a la hora de saber cuál es la etiqueta que corresponde a una pieza. Si disponemos de una seccionadora, ya no es necesario generar el informe con los esquemas de corte, puesto que podemos crear directamente los programas de corte para pasar a la máquina. En Opticut tenemos una serie de postprocesadores ya predefinidos, creados, que prácticamente dan salida para la mayor parte de las máquinas que podemos encontrar hoy en día, y en todo caso siempre se puede crear un postprocesador a medida, de una manera muy fácil.
Finalmente, completado ya el cálculo, generado los programas de corte, los informes, tenemos la opción de actualizar el stock. Actualizar el stock quiere decir descontar los tableros que hemos consumido y añadir aquellos retales que tengan un tamaño suficiente que justifique ser guardado. Y es posible también imprimir etiquetas para identificar estos retales. Además de las piezas, tenemos aquí pues una serie de etiquetas que tienen menos información, puesto que lo único que contienen es el nombre del material y la dimensión del retal. Incluso aparece aquí una fecha que nos permite indicar cuándo se ha generado ese retal.